Desde el Partido Socialista de Albacete queremos denunciar que Cospedal el día 2 de diciembre consagró la gran estafa de la democracia en Castilla-La Mancha. Aprobó una serie de medidas que suponían recortes en servicios públicos esenciales por más de 350 millones de euros, que unidos a los 1.800 que ya había anunciado supone un recorte de más de 2.100 millones. Unos recortes que dinamitan, que disuelven el estado del bienestar, que es la columna vertebral de la justicia social y la igualdad en Castilla-La Mancha. Unos recortes que privatizan la sanidad, que deja herida de muerte la educación pública y que convierte una cobertura esencial para la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas en Castilla-La Mancha, como es la cobertura en servicios sociales, la convierte, la retrotrae a más de 40 años. Es decir, nos lleva a esa época de la beneficencia, de la caridad y del etiquetamiento social de aquellos que tienen medidas y no tienen medidas y no tienen posibilidades para vivir cada día. Es un plan, como digo, catastrófico, porque abre la puerta a la privatización en esta provincia de dos hospitales que han sido buque insignia, por un lado, de la reivindicación social y, por otro lado, de la calidad en la prestación sanitaria en Castilla-La Mancha, como son el Hospital de Villarrobledo y el Hospital de Almansa, y que sitúa en una picota a medio plazo, también en la picota de la privatización, el Hospital de Albacete. Un plan que, como digo, va a suponer no solamente la pérdida de más empleo, sino además también una reducción, una paralización de la economía de nuestra región muy importante, lo cual nos va a llevar a más déficit, a más deuda, a más medidas de recorte que seguirán afectando a las personas que menos posibilidades tienen. Y lo grave de esto, con ser graves las medidas, también es que lo haga después de una campaña electoral donde no anuncia o anuncia medidas absolutamente opuestas o contradictorias. En campaña electoral decía que su gran objetivo era la creación de empleo y está destruyendo más empleo. Decía que su gran objetivo era la consolidación de los servicios públicos esenciales y los está dinamitando, los está reduciendo, los está privatizando. Además, continúa con una campaña de acoso contra los empleados públicos, no solamente por, de una forma subliminal, llamarles vagos e improductivos, haciéndoles trabajar más horas, sino además también mermando las posibilidades económicas que ya tenían suficientemente mermadas. Y esto quizás el esfuerzo sea necesario hacer. No decimos que no, estamos en un momento difícil y hay que hacer esfuerzos. Pero como digo, en todo este plan de recortes, en todo este plan de reducción del déficit, en este plan de ahorro, no incluye ni una sola medida que esté destinada a la generación de más impuestos, de nuevos impuestos, sobre todo a aquellos que más recursos tienen y que podrían suponer también una solución para las arcas públicas. Solamente se basa como digo, en esa estafa política hecha después de la campaña electoral, en la que ha engañado a los ciudadanos y ciudadanas, ofertándole unas cosas, pidiéndole su confianza, porque iba a hacer unas cosas y ahora está haciendo absolutamente lo contrario. Y miren, además de eso, continúa haciéndolo basándose en una campaña de desprestigio contra el anterior gobierno, basándose en esa campaña, apoyando un plan de recortes que disuelve el estado del bienestar, apoyándolo sobre una gestión anterior en la que continúan haciendo una campaña absolutamente demoledora, insultando, mintiendo y faltando a la verdad. Un tijeretazo que supone más de 2.100 millones de euros en Castilla-La Mancha, en el que, como digo, anuncia la gestión público-privada, ese eslogan que lleva directamente a la privatización de hospitales, en el que anuncia la paralización completa de la obra pública, con lo que eso supone para cientos de trabajadores de pequeñas y medianas empresas de esta región, con nuevos recortes en educación, ya los hizo en educación secundaria y ahora en educación primaria, donde los servicios públicos en general se van a ver absolutamente mermados en la calidad y en la prestación a los ciudadanos, porque no se cubren bajas, no se van a generar nuevas plazas, no se cubren vacantes,
Todo eso va a suponer una merma muy importante del servicio público. Y, además, como digo, en el ámbito de los servicios sociales, anuncia medidas tan problemáticas y conflictivas como que se va a revisar la certificación de los dependientes, lo que quiere decir que va a haber menos dependientes reconocidos y que tengan prestación. Elimina la gratuidad de los libros de texto, solamente lo deja para aquellos que tengan las rentas más bajas, lo que nos retrotrae, como digo, a etiquetar a aquellos pobres de solemnidad que hasta hoy eran iguales en nuestras aulas, en nuestros colegios. También una reducción importantísima, de más del 41% en los servicios de mujer. Una reducción que pone bien a las claras aquello que tanto tiempo y esfuerzo nos costó en Castilla-La Mancha, aquella ley que garantizaba por derecho una prestación digna y de calidad a las mujeres, como digo, con una red de servicios de atención y de prevención de violencia muy importante y que hoy están puestos en entredicho. Unas medidas que, insisto, van a suponer más despido para los profesores, aumento de jornada lectiva y, como digo, donde no se van a contratar o cubrir nuevas vacantes. Unas medidas en las que insultan nuevamente a los empleados públicos, en las que se van a destruir más de 25.000 puestos de trabajo en nuestra región, unas medidas que van a paralizar por completo la actividad económica de la región, lo cual, como decía, llevará a una caída drástica de los ingresos en el gobierno regional. Y, bueno, pues Cospedal va a despedir directamente a miles de empleados públicos y a obligar a cerrar a muchas pequeñas y medianas empresas de nuestra región. Y esto lo hace, insisto, a través de una gran estafa democrática, porque cuando se afronta una campaña electoral, cuando se afronta la petición de confianza a los ciudadanos y ciudadanas, hay que decirles francamente lo que se va a hacer. Hay que decir claramente para qué se le pide esa confianza. Y lo que ya se les está acabando el paraguas, esa campaña de desprestigio y de insultos en la que están basando todo este plan de recortes contra el gobierno anterior. Porque, mire, en Castilla-La Mancha se hizo una gestión anterior, como la que se ha hecho en Valencia, en Murcia o en Madrid, también gobernadas por el Partido Popular. Y como muestra un botón, el Ayuntamiento de Madrid es el ayuntamiento más endeudado de Europa. Por lo tanto, todos esos insultos, esas salidas de tono a las que nos tienen acostumbrados ya los dirigentes del Partido Popular, pidiendo no solamente responsabilidades políticas, sino, como digo, insultando y denostando a las personas que conformaban el gobierno anterior, bueno, pues no hay ni una sola duda, no hay una sola crítica sobre la gestión que ellos mismos se hicieron en las comunidades en las que estaban gobernando. Y además también resulta paradójico que nos pidan lealtad y que nos pidan responsabilidad, cuando decimos que vamos a seguir trabajando en las Cortes Regionales, que es el ámbito en el que tenemos que seguir trabajando, donde además se nos quita la voz y la palabra, donde se nos impide hablar. Pero nosotros lo que no vamos a hacer es actuar como actuaban ellos. Nosotros no vamos a esgrimir pancartas en las Cortes, nosotros no vamos a abandonar los plenos de las Cortes en manifestación como hacían los dirigentes del Partido Popular. Por lo tanto, esa responsabilidad y lealtad que nos piden es la que no tuvieron ellos en los años anteriores. Y esto, como digo, es muy grave, porque esto habla mucho de cuál es la actitud democrática del Partido Popular, de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. No solamente el reírse de nuestra tierra y de nuestra gente anunciando estos recortes y además que los recortes vayan directamente contra aquellos que menos tienen, sino además hacerlo después de las elecciones del 22 de mayo y del 20 de noviembre y hacerlo de esta manera en la que basando este plan de recortes en una campaña de desprestigio, de insulto y de denostación del gobierno anterior. Pues bien, como decía ya nuestro presidente, como decía ya nuestro secretario general, el Partido Socialista va a ser absolutamente responsable, pero no va a permitir ni en las Cortes, no va a permitir ni en la calle ni en el conjunto de la sociedad que se disuelva, que se dinamite algo que nos ha costado mucho tiempo consolidar y que nos hace a todos más iguales
y que nos hace a todos tener más posibilidades de vida. Por lo tanto, yo creo que esto es lo importante que les quería destacar esta mañana, que hay muchas formas de hacer las cosas. Desde luego, esta forma, engañando, defraudando y de una manera absolutamente fraudulenta, con la claridad y la responsabilidad democrática como ha hecho Cospedal, no es la forma que queremos en Castilla-La Mancha.